Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué privilegio. Quiero agradecerle al pastor Greg Mitchell por permitirme administrar en esta conferencia maravillosa. Qué gran espíritu tenemos en este lugar y es bueno ver rostros de todo el mundo, por fin, personas de Holanda, personas de Europa, de África, de India y de otros lugares, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Vae victis es una frase en latín utilizado en tiempos pasados que significa en inglés ay de los conquistados. Esa frase en latina implica que las condiciones siempre son dictadas por los conquistadores y que los vencidos están totalmente a la merced de sus subyugadores. Y no deben esperar clemencia ninguna, sino que deben estar preparados para cualquier tratamiento trágico sobre ellos, vae victis. Hemos tenido nuestra experiencia en Rusia, vae victis. Quiero que por favor pongan la primera foto para ustedes. En un día de lluvia del 24 de junio de 1945, el desfile más grande militar por las Fuerzas Armadas soviéticas después de la derrota de Alemania nazi. Después que pasó el desfile, se llamó el desfile de los vencedores. En preparación para ese desfile, se retiraron 900 estandartes y banderas de unidades nazistas. 200 de ellos fueron seleccionados para el desfile y los soldados, ellos pusieron esas banderas en una plataforma especial. Los soldados llevaban guantes blancos en las manos para demostrar su disgusto. El primero que fue tirado fue una bandera que puedes mirar a mano izquierda. Fue un estandarte o bandera de los guardaespaldas de Hitler. Llevándola estaba un soldado de 26 años llamado Fidior Legrohur. Fue elegido para tirar la primera bandera de la primera división Panzer de Adolf Hitler, del servicio secreto. Esta es una foto de colores que ha sido puesta a colores digitalmente. Dio la vuelta en el mundo entero en libros de la historia. El propio que tenía esta bandera pasó a ser el símbolo de la victoria en Rusia. Cuando llegó la mañana del 24 de junio, los soldados fueron llevados a la Plaza Roja, empezaron a sacar esas banderas y a repartirlas uno por uno. Y cuando llegó el momento de Fidior, él le tocó recibir esta bandera alemana. Imagínate cómo se puso indignado por esto. Él después recordó, dijo, no tocaré esa bandera con mis manos. Hasta fue al comandante diciéndole, yo quiero evitar esa semejante vergüenza. Lo persuadieron a la fuerza, le dijeron que él no entendía la suerte que él tenía y todos los demás que tenían sus banderas, pero a él le dieron su bandera. Cuando llegó el momento, él tiró la bandera con un asco tan sincera que más tarde él dijo, yo levanté alto y lo tiré con toda la fuerza que tenía para hacerlo. Más tarde me sentí decepcionado sabiendo que la bandera no fue destruida y la pusieron en el Museo Soviético Militar. Esta foto, como te dije, la pusieron en muchos libros de historia y yo sé que los americanos están sufriendo ahora. Pero quiero que sepas, sin la ayuda de Estados Unidos nunca pudiéramos haber vencido a Alemania. No vamos a entrar en la política, pero no pudiéramos haberlo hecho sin la ayuda de las fuerzas aliadas americanas. Vamos a aceptar eso. Pero para mí, como un ruso, esta foto es muy especial por lo que representa el valor, el sacrificio, el espíritu victorioso de esos soldados. Ellos probaron la victoria, escucha. Tiraron esas banderas, esos estandartes delante de los ojos de todo el mundo. Fue un significado muy importante de la victoria. Ellos tuvieron su experiencia de vae victis y puedo decirte yo esta mañana que vae victis debe ser nuestra experiencia en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio. Voy a compartir con ustedes y leer el texto en Josué 10 de otra historia poderosa de vae victis.
personas que saborearon la victoria. Josué 10:22. Entonces Josué dijo a Abraham: abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos y sáquenlos allí. Lo hicieron y sacaron a los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón, y los llevaron ante Josué. Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que lo habían acompañado y les dijo: pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre su cuello. Y entonces Josué les dijo: no tengan miedo ni se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. Después de esto Josué los hirió de muerte y hizo que los colgaran en 5 árboles, y donde se quedaron colgados hasta que cayó la noche. Vamos a mirar esta escritura. ¿Por qué Josué pasó por la dificultad y la molestia de primero poner en la cárcel y encerrar estos 5 reyes en una cueva y después hacer lo que le acabamos de leer? Porque él, como un líder, yo creo que él comprendió algo muy poderoso, que para poder ganar las batallas futuras, para superar ejércitos en ciudades fortificadas, tiene que tener hombres que hayan experimentado y personalmente hayan sentido y percibido el sabor de la victoria. Ellos tenían que tener su experiencia de vía victis. Esos fueron los capitanes que fueron con Josué a la guerra, los que compartieron la sangre, el sudor de la batalla, y ahora él quiere que ellos compartan con él la experiencia del vía victis, de la victoria. Esto no es algo extraño al modelo bíblico. En las escrituras vemos el modelo bíblico de pisar a tu enemigo. Desde el principio en Génesis 3:15, la Biblia nos dice que Dios le dice al diablo: pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Él te herirá la cabeza y tú la herirás el talón. En la profecía fue cumplida en Jesucristo. Y cuando la Biblia nos habla en 1 de Juan 3:8, para este motivo fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Jesús en Juan 12:31 dijo estas palabras: el juicio de este mundo, él será expulsado el príncipe de este mundo. Y también Pablo en Colosenses 2:15 habla que desarmó además los poderes y potestades, los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Él hizo un espectáculo público, los exhibió públicamente, o sea, los avergonzó, los deshonró públicamente. Este fue la mayor victoria, la experiencia mayor vía victis del universo, los que fueron conquistados. ¿Y entendemos esto? Jesús le dio esta autoridad a los discípulos. Después, si Pablo escribe en Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y entendemos esa palabra aplastar porque fue quitada de la palabra griega suntribo, la cual significa una palabra, el proceso de triturar uvas para hacerlas y convertirlas en vino. También antes se utilizaba esa palabra para hacer división, para romper y aplastar huesos. Sabemos que los soldados romanos hacían esto, llevaban clavos bajo sus zapatos, y cuando venía el enemigo, estos soldados simplemente ignoraban el obstáculo, seguían marchando, pisoteando, golpeando a pisadas, dejando al rival o al desafortunado completamente destruido, pisoteado sin ser reconocible, un espectáculo feo y sangriento. Y cuando Pablo le habló a los romanos de que Dios aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, él utilizó ese cuadro en su mente y en sus palabras. Pero entendemos esta mañana que esta victoria no es automática. Está disponible, pero tenemos que apropiarla o conquistarla, lograrla. La victoria ha sido prometida a nosotros, pero es mi trabajo. Es tu trabajo de experimentarla de una forma personal. En Rusia decimos que es mejor verlo una vez que oírlo 100 veces.
En Eclesiastés 6:9, es mejor lo que se ve que los deseos pasajeros. Mira, Josué, él tuvo una visión, un entendimiento poderoso en la naturaleza humana. Él sabía que que tenías que vivir una experiencia genuina, la cual involucrara los 5 sentidos: tu tacto, tu vista, tu oído, tu olfato y tu gusto. Por eso mantuvieron a los 5 reyes en la caverna, y por eso pasó por esta historia, porque él quería que sus capitanes experimentaran exactamente lo que experimentaron, que estos que antes no sabían cómo luchar, eran esclavos en el pasado, no tenían esa experiencia, estaban empezando a entrar en la tierra prometida, y quería que ellos experimentaran esta experiencia inolvidable. Piensa esto, mira, piensa esto en tu mente. Estos capitanes tienen que venir y pisar el cuello de estos reyes. Esto es lo que Josué quería que ellos sintieran. Quería que ellos sintieran la emoción del momento. Él quería que ellos presionaran en su cuello, oírlos quebrar, oírlos no poder respirar. Quería que esos capitanes vieran y escucharan en los rostros de aquellos reyes antes poderosos. Tiene que haber sido un momento inolvidable. Y Josué quería que estos capitanes experimentaran esto, que vieran esto, que probaran esto, para que probaran la victoria. Y esto es un significado poderoso para nosotros en el 2022. Fíjate, la experiencia tangible del tacto cambia la dinámica de la vida y del comportamiento de una persona. Sabemos esto de los científicos, que nos dicen que un simple toque suelta hormonas de felicidad y alegría. Vendedores saben que necesitan que tú pruebes algo, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad? Ellos necesitan que tú entres en este carro para que lo salgas manejando, para que sientas el olor, toques el volante. Ellos saben que tienes que sentir ese artículo en tus manos. Cuando lo tocas, empiezas a mirarlo, a sentirlo, empiezas a tener tus emociones que son sueltas. Hay algo poderoso que ocurre. Hace años atrás estaba predicando para el pastor Tom Payne, y él preguntó si yo quería salir a disparar con él. En Rusia nosotros normalmente no tenemos armas. Y él me dijo, nunca me olvidaré de esto, me dijo, yo quisiera ver un ruso derramando sangre. Estamos hablando de la experiencia del tacto, que es mucho más profundo, penetra el ser, que solamente oírlo o aprendiéndolo en la escuela. Fíjate, cuando no hemos experimentado algo, esto nos faltará mucho, por eso te estoy hablando que no es suficiente verlo. Por eso predicar no es suficiente, en la visión no es suficiente. Tenemos que hacerlo, tenemos que experimentarlo. Experimentar, de estimular la victoria. Mira, cada uno de nosotros tenemos que continuamente seguir teniendo la experiencia via victis de la victoria. Los 70 regresaron contentos, diciendo con alegría, estaban regresando diciéndole, Señor, imagínate, corriendo por la calle, Jesús, Jesús, lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos probado, hemos visto los demonios, hemos visto, Señor, que los demonios se nos sujetan, la gente fueron libres y curadas en tu nombre. Puedo decirte algo, esto no es una experiencia con muchos, especialmente nuestro compañerismo. Como te dije, es algo trágico. Fui a predicar hablando con un pastor pionero con dificultades, compartiéndome su corazón. Y él está tratando de levantar una iglesia y ha tenido un poco de éxito, pero escúchame, en la conversación él me dijo que él nunca vio una sola alma añadida sobre su entrenamiento de discipulado en su iglesia madre. Y él está mirándome y él tiene esta duda en su mente: ¿cómo yo puedo levantar una iglesia si nunca lo he experimentado?
lo hemos oído, lo hemos predicado, lo hemos escuchado predicar, pero tener un encuentro, una experiencia personal. Por eso es que es tan importante para que nuestros discípulos puedan estar involucrados en la realidad de la presencia de Dios. Este domingo pasado yo estaba en Rusia, una mujer vino a hablar conmigo, la senté en una silla, uno darse cuenta, cuando la gente no es tan bien de la mente, se da cuenta, empecé a hablar con ellos. Empecé a hablar con ella y ella está teniendo problemas. Ella fue salva 25 años atrás, pero empezó a resbalarse y hizo la oración de los resbalados. Y mientras su oración ella dijo: Espíritu Santo, te maldigo, quiero que salgas de mi vida. Entonces, ¿qué podía decir? Yo sabía que era una actitud demoníaca. Y entonces en Rusia no es que nosotros somos rusos muy reservados, no hablamos palabras bonitas, eso no, somos así. Pero con ella empezó a ser así enseguida, que yo dije: la sangre de Jesús, y empezó a maldecirme, empezó a gritar, a usar vulgaridades, y fue una escena horrible, palabras horribles de vulgaridad. Y me miró y me dijo: oh, lo siento, no, ¿qué acabo de decir? Y yo me dije a mí: sí, exactamente, finalmente. Y llamé a mi hijo, y él tiene 18 años. Nunca había visto una persona poseída por un demonio, y él tiene que verlo. Ese es mi trabajo. Entonces fuimos al cuarto de oración, decidí a llevar a esta mujer de donde estábamos orando. Ya se había acabado el servicio, había mucha gente. Yo sé lo que va a pasar. ¿Sabes lo que va a pasar? Mira, si tú no sabes lo que va a pasar, es algo feo. Entonces, quieres que la sentamos, empezamos a declarar la sangre de Jesús y a decirle: oramos en el nombre de Jesús. Empezamos a las puertas, de la gente, los niños mirando, gritando, se está sacudiendo, temblando. Mi hijo con los ojos abiertos, mirando. Él nunca ha experimentado un demonio, y yo muy alegre estuve. Después que ella gritó, estaba babándose, gritándose, estaba bien, estaba normal. Y finalmente esta mujer salió, pero no fue por ella, yo lo hice por mi hijo. Lógico, yo soy un predicador. Porque mira, no podemos escondernos detrás de la comunidad del púlpito de nuestra teología. Tenemos que salir al campo, tenemos que empezar a orar por los enfermos y contender por los dones del Espíritu Santo y experimentar lo sobrenatural. Y yo estoy tan contento de poder estar ahí anoche, observar lo que Dios estaba haciendo por el pastor Greg, dar un paso de fe y declarando esos milagros. Puedes decir amén, eso es lo que necesitamos. Mira, tenemos que experimentar a Dios y el poder de Dios, si no estamos muertos. David nos cuenta que probemos y veamos que el Señor es bueno. ¿Lo has visto? ¿Has visto la bondad? ¿Has tocado la misericordia de Dios? Que el Señor es bueno. Moisés le pidió a Dios lo imposible. Habla con Dios, le dice en el monte de Sinaí: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y luego le dice algo muy, muy poderoso: muéstrame tu gloria. ¿Tú has hecho esa oración? Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu rostro. Dios le dice a Moisés: lo que estás pidiendo es totalmente imposible. Y entonces el creador del universo le escucha bien, le muestra a Moisés su gloria. Y entonces cuando él baja del monte Sinaí, ni siquiera está consciente que su rostro estará brillando de una forma insoportable. Y de la gente están rogándole: por favor, cúbrete. Mira, Dios decidió mostrar su gloria a Moisés porque Dios trabaja y le gusta que la gente tenga una experiencia de primera mano. En Malaquías digo: traigan el diezmo y las ofrendas, pruébenme ahora en esto, para que vean que yo soy bueno, de que yo soy una bendición, un Dios que bendice. Y yo no abriré yo las ventanas de los cielos, no derramaré mi espíritu, mi bendición. Y finalmente Jesús, cuando
vino en forma humana a la tierra para que podamos tocarlo, para que podamos experimentarlo. En 1 de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado nuestras manos, referente al verbo, a la palabra de vida. Mira, eso es lo que el cristianismo se trata, de eso se trata. De eso se trata el ministerio. Ese son nuestros resultados y lo que queremos. Recientemente tuvimos un hombre que estaba resbalado. Él estuvo establecido en la iglesia por muchos años, su esposa estaba en la iglesia, pero él se resbaló y él tuvo COVID. Él sufrió de COVID en la terapia intensiva y su vida estaba a riesgo al punto de morirse por semanas. Y en medio de esa crisis, mucha gente muriéndose a su alrededor, él se dio cuenta que él no estaba a salvo y empezó a clamarle a Dios. Recibió una llamada que lo sacaron, lo pusieron al ICU. Él me llama, tú puedes escuchar su palpitar, respirar difícil y la historia cuando me dijo: pastor, cuando le rogué y clamé a Dios, el amor de Dios llenó aquel cuarto. Yo estaba orando, clamándole a Dios en mi cama, pidiéndole que otros no murieran a mi alrededor, que Dios tuviera misericordia de ellos y de mí. Después él testificó en nuestra iglesia que 13 años después de ir a la iglesia, él nunca llegó a conocer el amor de Dios ni su misericordia. Unas semanas después, casi sin poder respirar, con lágrimas en sus ojos, él se puso de pie en la plataforma en nuestra iglesia, compartiendo con la congregación su experiencia, y le estaba rogando a ellos, rogándole. Había un silencio en la asamblea mientras él le rogaba con la gente que no jugaran con Dios. Escúchame bien, él tuvo su experiencia de Via Victis, él tuvo su experiencia con Dios. Yo hace tiempo atrás prediqué acerca de Joel capítulo 2. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una niña de 12 años vino hablando de la experiencia de la presencia de Dios y clamando. Dice que Jesús le habló. Sus padres estaban tan gente que van a la iglesia, pero no le estaban haciendo caso. Pero una niña de 12 años diciéndole que Jesús en ese cuarto, pero no le hacían caso. Le dije: no le hagan caso, no pierdan la maravilla de esa experiencia, nunca pierdan esa maravilla de esa experiencia, le dije. Y yo le dije a los padres: estás loco de no hacerle caso a esta niña, esa experiencia que acaba de tener, de no hacerle caso. Mira, si fuera yo les haría caso, yo la animaría, porque mira, el cristianismo no es la teología, no es un credo, es una experiencia sobrenatural que debemos de tener diariamente. Y yo como pastor me considero obligado a crear un ambiente en la iglesia para que esto ocurra, y esto se hace por 3 cosas. Primero, predicando sobre lo milagroso, clamando y contendiendo por su presencia en la oración y dando un ejemplo de esta experiencia en mi propia vida como cristiano. Y tú como discípulo tienes que seguirme y hacer lo que yo digo para que puedas tener esa experiencia. Fíjate, Josué, el líder de la nación, yo quiero que salgan de los ejércitos. Todos los capitanes que lucharon conmigo, vengan acá. Estos hombres están ahí amarrados, tirados, pónganle el pie en su cuello, porque esto es lo que va a ocurrir. Y si tú conoces tu Biblia, la experiencia de Josué, él fue victorioso, capítulo 10, al final del capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, una victoria tras otra, victoria, hasta que la Biblia nos habla, dice que Josué envejeció. Yo creo que eso fue una experiencia crucial, pero él necesitó que sus discípulos, que sus hombres pudieran seguir sus pasos. Nunca te engañes si tú eres discípulo, si eres un discípulo serio en este lugar, nunca te engañes y hagas el error de Jeter, el hijo de Gedeón, un hombre que nunca tuvo, que él perdió su destino, y conocemos la historia. Él tenía que tomar la espada, desenvainar la espada que tenía a su lado y matar a los 2 reyes capturados. Y la Biblia nos dice en Jueces 8:20, él le dijo a Jeter, su hijo primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía miedo, tenía temor, porque aún era muchacho. Algunos decían: bueno, tal vez él era muy niño, pero no era demasiado joven para tener una espada.
Si tú tocasles, si tienes una espada en tu cintura, mejor que la sepas usar. Pero él no desenvainó su espada. Él no tuvo miedo de ellos porque estaban amarrados. Pero tal vez ellos tuvieron una majestad en su rostro, lo cual hizo que este joven fuera tímido y temeroso en su semblante. Él no se negó a hacerlo y como resultado no oímos más su nombre. Perdió su destino. Mira, nuestro enemigo el diablo es exactamente así con los reyes. Él es un enemigo destruido y derrotado, pero él es un enemigo espantoso, formidable, a menos que cargues por fe y superes ese miedo. No sacarás tu espada nunca y tal vez pierdas tu destino, tu milagro, tu bendición, tu fecundidad, tu fruto, tu milagro. Así que pon las manos y ora para que sean sanados. Ora por el Espíritu Santo. Yo le digo a mi iglesia, levanta las manos si tú has orado con un nuevo converso para el bautismo del Espíritu Santo. Tú mismo, hermano, no el predicador, no el evangelista. Si tú no has orado, mira, un pequeño grupo de la iglesia levantaron la mano. Nunca habían orado con alguien. Nunca tuvieron el vae victis, porque cambia tu perspectiva cuando oras por alguien para que sea lleno del Espíritu Santo y los besan, ellos llenos, y la persona empieza a orar en lenguas y empieza a glorificar a Dios. Mira, desea los dones espirituales, testifica y trae gentes al arrepentimiento a Cristo, da con sacrificio para ver la gloria de Dios revelada en tus finanzas, ve con equipos de evangelización, de impacto, no solamente local, pero en otras naciones para que experimentes el amor de Dios. Guarda para que tengas tus trofeos espirituales. Vae victis, hay de los conquistados. Dicen que esta frase fue utilizada cuando Roma cayó en el año 390 antes de Cristo a los franceses. Cuando Roma cayó a los franceses, les exigieron 1000 libras de oro y los romanos aceptaron las condiciones, llevaron el oro, pero alegaron que los pesos proporcionados estaban pequeños. Entonces el capitán de los franceses tomó su espada y arrojó sobre ellos las pesas y dijo, vae victis. Y los romanos tuvieron que traer más oro porque ahora tenían que contrapesar el peso de su espada. Ay de los conquistados. Este es el espíritu que necesitamos tener. Quiero compartir contigo un par de minutos también mi experiencia personal. Yo estuve buscando de Dios en septiembre. Yo dije, Dios, necesitamos cambiar, necesitamos, algo tiene que suceder en nuestros conciertos. Hemos tenido muy pocas personas viniendo a nuestros conciertos y eran buenos, pero la gente no estaba viniendo. Entonces decidí orar y prediqué en la oración y la iglesia empezó a orar conmigo. Le dije, Señor, necesitamos ver esto suceder. No podemos solo hablar de esto. Yo estaba muy preocupado de que los discípulos en la iglesia nunca habían visto, nunca habían experimentado el avivamiento durante los conciertos en el cual íbamos y iban a ser enviados y no tenían avivamiento porque nunca lo vieron. Entonces estábamos contendiendo y prediqué y oré y ayuné y todo eso. Finalmente llegó. Yo no sé cómo, yo no sé por qué. No me preguntes, no me hagas preguntas. Si hice un folleto diferente, si usé una letra, cuál fue la llave, cuál fue la fórmula, no sé. Pero fue un sábado por la noche. La gente empezó a venir y viniendo. 120 visitas. Y el próximo sábado otra vez ocurrió. Y el próximo sábado ocurrió otra vez. Y por los últimos 4 meses en nuestra iglesia estamos teniendo un promedio de 80 visitas. Nada ha cambiado, absolutamente nada cambió. No tuvimos un folleto nuevo, nada nuevo. De los mismos folletos, los mismos discípulos tontos predicando las mismas locuras. No, disculpa, tuve que decirlo, perdón.
Pero tú sabes lo que te estoy hablando. El llamado de altar más malo acerca de extraterrestres y marcianos. Entonces hasta ahora, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 1,500 visitas hemos tenido con casi 400 salvaciones. Alguien tomó una foto de uno de nuestros llamados de altar y podrás verlo tú mismo en un segundo. Un llamado de altar que fue hecho en uno de nuestros conciertos de nuestra iglesia. Ese llamado de altar, habían como 32, 35 personas orando para salvación. Si tú puedes, el espacio del altar, si pudieras aumentarlo ahí, pero si pudieras ver las personas orando, algunos de mis obreros del altar están orando con 2 o 3 personas al mismo tiempo, porque había tanta gente, no teníamos tantos obreros de altar, no sabíamos que íbamos a necesitar tantos. Y adolescentes, estamos hablando ni jóvenes de 14, 15, 16 años, llorando, clamando en el altar. Y nada cambió, nada cambió. Yo prediqué uno de los sábados solo para enseñarle a mis discípulos qué hacer, cómo hacer en el altar. Y yo estaba predicando y yo ni siquiera empecé a hacer el llamado de altar. Y un grupo de jóvenes adolescentes se pusieron de pie de donde estaban sentados, y varios de ellos, como 10 o 15 de ellos, vinieron al altar sin que yo los invitara a que pasaran al frente. Se arrodillaron en el altar y yo seguí predicando, y ni siquiera he dicho inclina tu rostro, y tuve que llamar a otros que vinieran a orar con ellos. Así que durante todo ese tiempo esto está pasando, y yo creo que fue porque Dios quiere que tú y yo tengamos experiencias en nuestras vidas, y vamos a darle gloria a Dios esta mañana. Solo quiero compartir esto para animar a hombres y pastores de que no hemos terminado. Antes de esto, si tú tenías 15 visitas, estaríamos alegres, estaríamos contentos, diríamos, esto es lo mejor que hemos tenido, el mejor concierto que hemos tenido. Y ahora, cuando el otro día tuvimos 15 años, la gente hoy en día se van a fiestas y todo. Wow, esto es mucho, gloria a Dios. Uno uno se acostumbra a estas cosas rápidamente. Gloria al Señor. Vamos a bienvenir al pastor Succesa de Chida.